Bendiciones, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el texto descriptivo. El texto descriptivo es cuando usted explica o puede mencionar cualidades o características, ya sea de personas, animales o lugares. Y usted va especificando en su texto y va explicando de una manera, puede ser una apreciación personal o utilizando figuras retóricas, figuras literarias como la metáfora. Hay una clasificación dentro de la descripción. Podemos tomar en cuenta la descripción literaria y la descripción no literaria. La descripción literaria tiene carácter subjetivo y ahí es cuando encontramos los recursos estéticos del lenguaje. Por ejemplo, si narramos un cuento, una leyenda o un mito, una anécdota, entonces podemos hacer uso de esos recursos y pues eso toma un carácter subjetivo, empleando esos recursos. Ahora, al hablar cotidianamente también lo hacemos de una manera subjetiva y eso sería dentro de lo literario. Ahora, lo no literario, aquí se expresa un lenguaje denotativo. ¿Qué es eso del lenguaje denotativo? Eso es lo que muestra la realidad, la veracidad y la objetividad, donde se van detallando lo que se va explicando, donde se va a hacer su texto. El tipo de descripción en los no literarios se suelen usar en los escritos científicos, técnicos y textos periodísticos. Acá en su texto usted tiene un ejemplo, tanto literario como no literario. Ahora, la descripción objetiva, el escritor presenta la realidad tal como es, sin exteriorizar sus opiniones, sus sentimientos, hipótesis que podría él imaginar y ninguna emoción personal. Acá lo hace tal cual es la realidad y lo hace de una manera ordenada, precisa y clara. Dentro de la descripción objetiva tenemos la científica, retórica, técnica y referencial. En la descripción objetiva científica, aquí hay pues una explicación de algunos procesos metodológicos o fenómenos químicos, todo lo relacionado con lo científico. Aquí, por ejemplo, podía haber un artículo de divulgación científica, ¿verdad? Por ejemplo, en medicina, en cualquier índole científico. Y en el técnico, pues aquí se toman en cuenta aspectos técnicos que permiten entender algún procedimiento de algún producto o algún recurso. Por ejemplo, el manual técnico. En lo retórico, aquí se utilizan figuras retóricas, pero más que todo es para informar y persuadir. Aquí se da la persuasión, o sea, la manera de convencer. Y un ejemplo sería un folleto turístico. Como para, por ejemplo, visitar Tela y le dan un folleto, entonces ahí pues utilizarían algunas figuras retóricas, figuras retóricas o literarias, pero no con el fin estético, sino con la manera de persuadir o convencer que se visite un determinado lugar turístico. Y en la referencial sabemos las funciones del lenguaje, que una de las funciones del lenguaje es la referencia. O sea, función referencial, que es más que todo de información. Y como por ejemplo cuando usamos un texto enciclopédico. Y pues su objetivo es la divulgación de esa información. Ahora, las características de la descripción objetiva. Primero, una de las características es comunicar e informar. Otra, que el significado literal tal cual lo muestra en sus palabras o en sus explicaciones. Utiliza términos precisos, claros y bien definidos y puede encontrarse fácilmente en el diccionario. O sea que las palabras que podemos encontrar son fáciles de comprender o fáciles de buscar en el diccionario.
Aquí presenta la realidad tal cual y utiliza pues el lenguaje claro, preciso y riguroso. Por ejemplo, cuando utiliza sustantivos y adjetivos específicos. Sabemos que los sustantivos son los comunes, abstractos, sustantivos propios, sustantivos concretos, contables, incontables. Entonces, emplea también oraciones enunciativas según la actitud del hablante y oraciones copulativas según la naturaleza del predicado. Aquí el tiempo verbal lo presenta en el modo indicativo en valor intemporal, o sea que en tiempo real. Presente, ¿verdad? Ahora, utiliza también la tercera persona que favorece la impersonalización del texto. ¿Por qué? Porque no está dando su apreciación personal. Y emplea tecnicismos de acuerdo al tipo de texto. Ya sabemos que los tecnicismos son específicos para cada rama, ¿verdad? Si es en lo científico, de medicina, entonces esos términos que se utilizan, que quizá algunas personas lo manejen, pero es manejado por médicos, ¿verdad? Las jergas médicas, todo eso. Y vamos a la descripción subjetiva. Aquí emplea un lenguaje idílico. ¿Qué es eso de idílico? Bueno, aquí por ejemplo hay un idilio entre un romance. Eso es el lenguaje idílico. Por ejemplo, cuando se utilizan aventuras apasionadas, entonces ahí se utilizaría el subjetivo. Y las características es que la función lingüística o la función del lenguaje es poética o estética y estética. Emplea adjetivos connotativos que le da una doble interpretación, un mensaje implícito y que contribuye a darle subjetividad al enfoque, ¿verdad? Ahora, lenguaje que intenta plasmar que el autor desea describir, utiliza el tiempo verbal en presente imperfecto del indicativo, utiliza adjetivos explicativos o epítetos. ¿Recuerdan los epítetos que son, por ejemplo, cuando decimos azúcar blanca, el sol acalorado? Entonces aquí le vamos a dar una cualidad innecesaria a un adjetivo innecesario, pues, a un sustantivo. Si yo digo la noche oscura, ya sabemos que la noche es oscura, es innecesario. Entonces eso se da en la descripción subjetiva. Y emplea las figuras retóricas como metáfora, hipérbole, personificación y comparación. Eso sería en relación al tema de la descripción.